En el siguiente tutorial que se le va a brindar va dirigido a familiares, amigos cercanos a un paciente con apraxia. El objetivo de este tutorial es el de no sobrecargarnos con información, puesto que a veces las personas no pueden reconocer una apraxia a su alrededor. Para poder seguir con este tutorial es necesario poder brindar la definición de qué es una apraxia. La apraxia es la capacidad que tenemos para poder ejecutar movimientos previamente aprendidos. Por ejemplo, el de aprender a utilizar una bicicleta, poder vestirnos, usar un teléfono. Todo esto lo repetimos todos los días y llega un momento en el que el cerebro lo guarda como un plan motor y ya no tenemos que pensarlo. Es decir, tú aprendes a andar en bicicleta inicialmente y luego cuando te subes a una bicicleta, primero inicias con subir, tratar de mover el pedal, manejar el timón, también cómo vas a frenar, ¿no? Y ahora que ya tenemos definidos qué es una apraxia, ahora sí podré explicar qué es una apraxia. La apraxia la definimos como una dificultad para poder ejecutar movimientos intencionales. Por ejemplo, el ceder el pase a una persona que cruza por nuestra misma calle, ¿no? Ya hablamos de la apraxia adquirida a través de un daño cerebral. Ahora sería la apraxia del nacimiento, que se ve reflejado durante el niño cuando empieza a crecer, desarrollarse y tiene una limitación al hablar. La apraxia más conocida es la del habla, ¿no? AHI. Esta afección puede ocurrir como una característica secundaria de otras situaciones como son las condiciones de origen, genético, metabólico o trastornos mitocondriales. Criterios diagnósticos en la apraxia. Del tipo motora tenemos la apraxia ideomotora. La causa más habitual de la apraxia ideomotora es un daño isquémico. ¿Qué es un daño isquémico? Es un derrame o detención del flujo sanguíneo en uno de los hemisferios del cerebro. Por ejemplo, si a un paciente se le entrega un peine y se le da instrucciones para que se cepille, este intentará de una forma incorrecta haciendo el movimiento, más no podrá poder peinarse como sería la ejecución normal. O también podría sostener el cepillo hacia abajo, ¿no? También el no poder imitar los gestos con las manos, ¿no? La apraxia cinética. Esta apraxia cinética de las extremidades presenta una pérdida de destreza o de la capacidad para realizar movimientos finos, graduales, precisos, independiente de los dedos. Un ejemplo podría ser cuando se le pide al paciente que logre utilizar su dedo pulgar, su dedo índice y medio para mover una moneda. Solamente tendría que girarlo rápidamente lo más que pueda, pero en el caso de ellos lo realizan, tienen muchos problemas y a veces o lo hacen muy lento o lo hacen torpemente. Algunos ejemplos de la apraxia idatoria y cómo influyen las actividades diarias de un paciente. Por ejemplo, la alimentación, el uso inadecuado de los cubiertos, en el aseo personal, utilizar el peine para lavarse los dientes, ¿no? En el vestido sería la dificultad para poder realizar la secuencia, colocar los pantalones en los brazos, por ejemplo. En la apraxia ideomotora se ve reflejado la incapacidad de ejecutar movimientos de contexto, aunque sí de manipular el objeto, pero no de una manera correcta. En la alimentación no realiza la presión adecuada en los cubiertos. En el aseo personal, la dificultad para orientar el peine hacia el cabello. Bueno, prosiguiendo con el video, vamos a pasar con las funciones afectadas y o comprometidas. Según la opinión de este autor, nos dice que la apraxia se produce por daño encefálico, por infartos, tumor, o traumatismos o golpes, o degeneración, en general en los lóbulos parietales o sus conexiones, donde se retienen los recuerdos de los patrones de movimiento aprendidos. También nos dice que la apraxia resulta del daño sufrido en otras áreas del cerebro, como es la corteza premotora,
que es la parte del lóbulo frontal situada más o menos por delante de la corteza motora, otras partes del lóbulo frontal o el cuerpo calloso o la existencia de una afectación difusa. Pero para ver las funciones afectadas y o comprometidas se tiene que ver específicamente el tipo de apraxia, porque depende de cómo afecta algunas funciones que normalmente teníamos antes de padecer este tipo de enfermedades o traumatismos. Por ejemplo, la apraxia ideacional es el tipo de apraxia donde los sujetos tienen una dificultad para poder realizar tareas coordinadas y si no para imaginarlas también. En muchos casos no son capaces de imaginar la correcta secuenciación necesaria para llevar a cabo una conducta concreta. También está la apraxia ideomotora, que este tipo de apraxia resulta muy habitual en la práctica clínica. En esta ocasión los sujetos pueden imaginar correctamente las secuencias de acciones necesarias para realizar una conducta, pero no son capaces de realizarlas de manera física, de llevar a la acción. Y por último, la apraxia constructiva. Esta se basa en la dificultad en la construcción de dibujo debido a dificultades de la percepción espacial y coordinación oculomanual. Así, no hay una asociación correcta entre la imagen que uno ve y los movimientos necesarios. Aquí también abarca también la parte motora para realizar una elaboración, para realizar un tipo de acción. Bueno, y ahora vamos a pasar con los abordajes de la praxia. En otras palabras, el plan de intervención. El plan de intervención, hay varios planes de intervención. Primero está podría ser uno, el enfoque restaurativo, que son intervenciones diseñadas para poder recuperar una habilidad que ha sido afectada con el objeto, con el objetivo de poder devolver las capacidades a su nivel funcional previo del paciente. Una de estas es el entrenamiento de la ejecución de gestos, que se centra en el entretenimiento de gestos transitivos e intransitivos con el objetivo de poder restablecer, de poder mejorar el nivel funcional de la capacidad para producirlos. Este tipo de intervención ha demostrado una disminución del grado de severidad de la apraxia. También está la estimulación sensorial, que es utilizar estímulos sensoriales propioceptivos y táctiles durante 20 minutos de sesión de los antebrazos, manos y dedos. Y se ha demostrado que este tipo de entrenamiento es muy eficaz a nivel motor. También el entrenamiento sin errores, que ayuda a los pacientes a aprender a cómo completar correctamente una actividad. Cada semana y de forma diaria se entrena una actividad de la vida y se repite hasta que se realice sin errores. También está el entrenamiento exploratorio, que quiere decir que es restaurar la capacidad para poder inferir en la función de la estructura del objeto y resolver problemas mecánicos integrados en las tareas. Y se realiza a través de poder focalizar la atención del usuario hacia los detalles de los objetos, donde se realizan ejercicios de localizar similitudes y diferencias, exploración guiada a objetos a través del tacto, dibujando, enfatizando sus características. También está la estimulación cerebral no invasiva, que es una técnica útil para usarla en combinación con el entrenamiento de rehabilitación, y se ha empleado una variedad de métodos de estimulación con fines de investigación y terapéuticos en el campo de la neurología. También tenemos el enfoque compensatorio, que son intervenciones dirigidas a encontrar formas para revisar el entorno o las demandas de la actividad para apoyar en el desempeño ocupacional en un contexto natural. Entre ellas se encuentran las intervenciones metacognitivas, que implican métodos compensatorios que se centran en el proceso de aprendizaje, basados en el uso de funciones cognitivas intactas con el
con el objetivo de compensar el déficit producido por la apraxia. También está la tecnología de asistencia, que proporciona una práctica repetitiva y consistente que puede adaptarse para utilizarse a domicilio. Es más complejo, pero es personalizado para patrones individuales de discapacidad y facilitan pautas poquito a poquito, paso a paso, con una variedad de señales. De evaluación. Para poder diagnosticar una apraxia, los médicos piden a la persona que realice o imite tareas aprendidas o comunes, empezando por cosas sencillas como usar un lapicero, un papel, un cepillo de dientes o un destornillador. Con el fin de aproximarse a la realidad del paciente con apraxia ideacional, debemos realizar una exploración neurológica, general y cognoscitiva. Se debe de explorar los gestos transitivos e intransitivos. Los primeros implican la utilización de un objeto o herramienta, mientras que los segundos suelen tener un valor comunicativo no verbal. La exploración completa y específica de la apraxia ha de incluir tanto la capacidad de realizar gestos a la orden verbal por imitación, así como el uso real de objetos y la ejecución de actos seriados. Tenemos la apraxia ideomotora. Es en la que existe un desorden en el sistema de producción de la acción, de tal forma que los pacientes muestran alteraciones en la amplitud, el tiempo o la orientación de los movimientos. En este tipo de apraxias se produce una alteración en la ejecución de actos motores transitivos, utilización de un objeto o herramientas, ya sea a la orden o por imitación. Por tanto, en la evaluación neuropsicológica nos centraremos en valorar la comprensión de la orden y la imitación de los gestos y o movimientos. Praxias ideomotrices de imitación. El paciente aquí deberá imitar gestos simples del evaluador, por ejemplo, cerrar el puño. Tenemos también las praxias ideomotrices simbólicas. Para evaluar este tipo de praxias se solicitará al paciente reproducir simbólicamente un movimiento, como por ejemplo, martilleo, simular cómo enciende un cigarrillo, hacer 2 aros entrelazados con los dedos, indicar con la mano ciertas órdenes como despedir a alguien o que también se puede acercar, etc. Apraxia ideacional, en la que los conceptos de movimientos están degradados si los pacientes no son capaces de comprender el uso apropiado de herramientas. El paciente sabe qué es un pincel, sabe cómo se llama, pero no puede describir su uso. Una de las formas de evaluar la apraxia ideacional es preguntar a la orden, por ejemplo, cómo clavarías un clavo, cómo se lavaría la cara, etc. Actividades de la vida diaria que el paciente conocía previamente. Apraxia constructiva. Se evalúa la capacidad de llevar a cabo tareas constructivas como dibujar, montar una estructura bidimensional o tridimensional. En este tipo de apraxias también se ven implicadas otras funciones cognitivas, tales como la atención, concentración, la percepción y las funciones ejecutivas. Factores de riesgo y protección. Uno de los más comunes de los factores de riesgo de la apraxia suele estar causada por una lesión en los lóbulos parietales o en las vías nerviosas que conectan estos lóbulos con otras partes del cerebro, como los lóbulos frontales y o temporales. Estas áreas guardan memoria de secuencias de movimientos aprendidas, aunque es poco frecuente que la apraxia esté causada por el daño de otras áreas del cerebro. El daño puede estar provocado por un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, un traumatismo cráneoencefálico o una demencia. Según la causa, las personas con apraxia continúan perdiendo según su funcionalidad y pasan a ser dependientes, requiriendo ayuda para las actividades cotidianas y algún tipo de supervisión. Sin embargo, si la apraxia es consecuencia de un accidente cerebrovascular,
es posible que las personas afectadas no continúen perdiendo funcionalidad e incluso mejoren un poco, especialmente si reciben una rehabilitación intensiva que incluya terapia ocupacional. En general, los pacientes con apraxia se tornan dependientes y requieren ayuda con las actividades de la vida cotidiana y, por lo menos, cierto grado de supervisión. Si han sufrido un accidente cerebrovascular, su curso puede ser estable e incluso mejorar. No existe ningún tratamiento médico específico para la apraxia. Los fármacos que retardan el avance sintomático de la demencia no parecen ofrecer ningún beneficio. La fisioterapia y la terapia ocupacional pueden mejorar levemente el funcionamiento, pero más a menudo sirven para aumentar su seguridad en el medio y proporcionar dispositivos que ayudan a los pacientes a superar el déficit primario. Los golópedas pueden ayudar a las personas con apraxia verbal pidiéndoles que practiquen los patrones de toma de sonido una y otra vez. Si la apraxia verbal es grave, se puede enseñar a la persona afectada a utilizar un tablero de letras o pictogramas o algún dispositivo de comunicación electrónico que incluya un teclado y una pantalla para visualizar los mensajes. Hacer una comunicación con él. Tenemos que tener en cuenta otras medidas que debemos evitar para que la persona no genere ansiedad o sentimientos negativos hacia nosotros y así mejorar la relación. Cuanto mejor sea la relación que mantengamos con el enfermo, los mayores logros conseguiremos si éste se mostrará más comunicativo y participativo.